Ahora vamos a tener otro aspecto puntual en la experiencia que nos va a referir el doctor César Cabezas sobre implementación de políticas en antimaláricos. El doctor César Cabezas ha sido director del Instituto Nacional de Salud, ha sido presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, es miembro del Consejo, es director general, editor general de la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, y nos va a exponer en 15 minutos los aspectos relacionados con la implementación de políticas en antimaláricos. 15 minutos, doctor Cabezas. Muchas gracias, doctor Suño. Vamos a referirnos a este tema que viene desde el año 2000. Sí, nuestra preocupación siempre ha sido eso, y qué bueno que esté tocando ese tema, de cómo es que la investigación se traduce en políticas, ¿no? Porque hay muchas publicaciones, por ejemplo, en el caso de dengue hay tantas publicaciones como epidemias de dengue ahí, pero el problema sigue, ¿no? Claro, eso no es culpa de los investigadores solamente, sino que tiene que ver con otros aspectos también. Vamos a ver, bueno, esto es solo para mostrar que este es el Gingaosu, la planta china, la Artemisia annua, que es equivalente a la quinina, ¿no? Que muchos no la conocemos. En el Museo de Historia Natural la pueden ir a ver, los que quieran ver. Entonces, en malaria, el tema es que han habido 4 premios Nobel. El que descubrió el parásito, el que descubrió cómo se transmite, el que descubrió el DDT, y esta chinita no es Yu, es Tu Yu, que es el premio Nobel del 2015, hay un error ahí, y su aporte ha sido pues aislar el principio activo de esta planta que se usa como un antimalárico. Y este es un ejemplo que quería destacar. ¿Cuántas publicaciones creen que tiene esta chinita? Tiene una publicación y es premio Nobel. Y hay otros que tienen cientos de publicaciones y no han contribuido mucho. La malaria es un problema mundial, lamentablemente zonas tropicales donde la pobreza también es un problema. Y miren este problema, ¿no? En Venezuela, 1.776% de incremento, o sea, han habido el año pasado 406.000. Eso es solo para decirles de que esto es un problema reemergente y está cerca a nosotros, ¿no? Y Angelina Jolie estaba en Lima ayer y vemos, y es un tema de la migración. Entonces ese problema está tan cerca como cuando hubo el fenómeno del Niño. Este es un mapa del Perú del año 57, donde prácticamente en valles interandinos, Amazonía y costa había el problema. Siempre hemos tenido casos de malaria, se ha ido reduciendo, pero siempre hemos mantenido el tema. Y actualmente, en realidad, la malaria está circunscrita a la Amazonía, ¿no? Y en el caso del falciparum a Loreto, pero siempre sigue siendo un problema, ¿no? Todos los años tenemos casos. Sin embargo, en la costa ya no tenemos casos de malaria, y cuando uno usa monoterapia, usualmente va a aparecer la resistencia, y eso ocurrió en el mundo. Cuando se empezó a usar cloroquina apareció la resistencia, y eso tuvo que llegar también a América, y empezó en el año 60 en Brasil, y eso se fue extendiendo. Entonces era importante monitorear la resistencia, sobre todo del Plasmodium falciparum, de modo que el año 96, el año 94, el Ministerio de Salud hacía un monitoreo basado en la evolución clínica, ¿no? Que si le dabas el tratamiento, seguía con fiebre, seguía la parasitemia, probablemente era una resistencia, pero no teníamos la evidencia científica que eso era así, solamente era una observación clínica. De modo que el año 96 se elabora un protocolo para áreas de alta transmisión, y el año 98 un protocolo para áreas de mediana y baja transmisión, como es el caso de Perú. Esto lo planteó la OMS, la OPS lo adoptó y se incorporó en el Perú. Entonces se hicieron estudios clínicos de resistencia, porque antes estaban basados solamente en la respuesta parasitológica. Ya este protocolo del 98 incluye una respuesta terapéutica en la que hay un fracaso precoz al tratamiento cuando hay una parasitemia, que los signos de peligro persisten y la parasitemia persiste,
el fracaso tardío del tratamiento es cuando al día 7, 14 o 28 reaparece la parasitemia, y la respuesta clínica adecuada cuando uno da el tratamiento y hay una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, en el Perú, como ya había evaluaciones que clínicamente decían que no había respuesta a la cloroquina, se hizo la evaluación y ¿qué se encontró? En la Amazonía se encontró resistencia de más del 30% a la cloroquina, en el caso de falciparum, y también resistencia al Fansidar, con su nombre comercial, sulfadoxina pirimetamina. Entonces se encontró resistencia a estos dos medicamentos. En la costa norte se encontró resistencia a la cloroquina y 30% ya era el parámetro. Si la resistencia es más de 30% hay que cambiar de esquema terapéutico, ¿no? Entonces teníamos ese problema. Y justo en esa época, y esto es importante, la globalización también y el intercambio de información a nivel mundial, en otros países de Asia sobre todo se estaba hablando ya de la terapia combinada. Y esta terapia combinada, como sabemos, en caso de VIH, tuberculosis, en cáncer, en muchas enfermedades se usa terapia combinada ya, y inicialmente era con la lepra, después tuberculosis. Entonces, con dos objetivos: mejorar la eficacia y disminuir la aparición de la resistencia, con esos dos objetivos, ¿no? Entonces, conceptualmente, esto ya se había usado y algunos países asiáticos se habían implementado esto. Entonces, con la monoterapia aparece reduce rápidamente la eficacia, ¿no? En este caso con cloroquina, con Fansidar, con quinina, con mefloquina igual, o sea, era cuestión de tiempo nada más. Entonces a alguien se le ocurrió decir que si damos 15 miligramos, por eso es que la eficacia en poco tiempo se desmejora, entonces le aumentaron a 25, pero igual la eficacia caía, y a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos como en TB y en lepra, dar terapia combinada? Y se asoció en Birmania el artesunato con mefloquina. Entonces, basado en eso, acá en Perú se hizo la evaluación y se hizo este estudio de la asociación de Fansidar solo y asociado a mefloquina en la costa norte, y ¿qué se encontró, no? De que había este tratamiento era eficaz. O sea, si vemos la línea continua, una caída de la parasitemia importante en corto tiempo, y la terapia, o sea, el Fansidar solo produce una caída rápida. La asociación de Fansidar con artesunato también. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué doy dos drogas si igual obtengo una reducción rápida? Y ya hemos dicho, el fundamento es de que mejora la eficacia y por otro lado retrasa la aparición de resistencia, y esa era una hipótesis en realidad porque no habíamos tenido tiempo de hacer seguimiento. Igualmente en el caso de la Amazonía, como ya había resistencia al Fansidar y a la cloroquina, se evaluó la eficacia de mefloquina y con mefloquina artesunato en combinación. Y estos trabajos fueron publicados. Entonces justamente lo que comentaba el doctor Aníbal, de que esto no se quedó en la publicación, sino se dio el siguiente paso, ¿no? Igualmente acá la eficacia tanto con la mefloquina sola como con la asociación de mefloquina artesunato, parasitemia baja, con la idea de que se retrase la aparición de resistencia. En el caso de Vivax sí hemos tenido suerte hasta el momento. El Vivax sigue siendo sensible a la cloroquina y la primaquina que actualmente se usa, ¿no? Entonces, en conclusión, este es el mapa final en el que la resistencia se mostró a la cloroquina y Fansidar, pero a esta combinación mefloquina artesunato sigue siendo sensible y además era bien tolerado, mientras que en la costa norte el Fansidar artesunato era sensible y también bien tolerado. Esto permitió también que otros países de las Américas, como Ecuador, Colombia, Brasil incluso y Bolivia, adoptaran este esquema que se dio en el Perú. Entonces, este es el esquema terapéutico disponible actualmente, de cloroquina, primaquina para Vivax y Malariae, y para Falciparum. En realidad,
se había planteado una primera línea de fanciar más artesonato en la costa norte y como segunda línea mefloquina artesonato, y en la Amazonía la primera línea era mefloquina artesonato. Sin embargo, ahora hay otro problema en el mundo, que estas enfermedades desatendidas, igualmente los medicamentos están desatendidos en cuanto a su producción, porque estos medicamentos no tienen rentabilidad económica. Entonces a nadie se le ocurre invertir en producir o seguir produciendo si no va a ganar. Entonces cada vez hay problemas de que hay licitaciones que se caen porque no hay cloroquina en el mercado. Ni los productores ni los comercializadores están interesados. Entonces ya para no tener también dos esquemas que era más complicado, a nivel del Perú el tratamiento del falciparum es con mefloquina artesonato. Ya nuestros dos esquemas, pero el fundamento sigue siendo el mismo, ¿no? Y para el Vivax es el que hemos mencionado. También esto se ha publicado en revistas del exterior. Entonces, ya teniendo esta evidencia, se planteó la política de medicamentos para el control de la malaria en el Perú, ¿no? Entonces, esto estaba basado en que el año 98 en Manaos y en Brasil se revisó este protocolo. El 99 el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, hizo la evaluación de la eficacia de estos medicamentos. Y luego de culminado el estudio se diseñó la política de medicamentos en el Perú. Y en el año 2000, como parte de estas políticas, se desarrolló un estudio de eficacia para estos esquemas combinados y se diseñó un sistema de vigilancia de la resistencia. Entonces acá, como decía también el doctor Aníbal, teníamos el tema de cómo hacer factible esto, ¿no? Porque un tratamiento que era menos de un sol, el tratamiento con cloroquina, iba a costar 19 soles. Entonces ahí nos dijeron que estábamos nosotros siendo aceitados por la industria, ¿no? Y era razonable esa sospecha, pero evidentemente la idea no era esa. Así que en ese momento el ministro de turno sí tuvo la sapiencia de ver lo que se había hecho y las evidencias que se habían generado, y tomó la decisión de, a pesar del costo, asumir dentro como la política de medicamentos antimaláricos el uso de la terapia combinada, porque entendió que esto iba a retrasar la aparición de resistencia, y esa vez todavía no se hablaba mucho del calentamiento global y de estas reemergencias que va a haber el fenómeno del Niño, etc. Entonces se tuvo la oportunidad de que este esquema, a pesar de su costo mayor relativamente, costo directo, fuera aprobado dentro de esta política. Entonces, entre los acuerdos principales de esta política fue la de incorporar la terapia combinada a los esquemas del programa de malaria, con la finalidad de retardar el resurgimiento de la resistencia, y se consideraron esquemas diferenciados según área geográfica, pero como hemos mencionado, por la disponibilidad de medicamentos ahora se ha uniformizado eso, ¿no? Por otro lado, se ha considerado que podrían haber cambios de estos esquemas basados en evidencias. Eso era parte de la política. O sea, nadie se le podía ocurrir de que viene la industria farmacéutica con un medicamento nuevo y diga, esto es mejor que el otro, y hago una conferencia con expertos en Hotel 5 Estrellas y los convenzo a los médicos para que cambien de esquema. Eso no podía ocurrir, porque en la política estaba mencionándose y estaba aprobado de que todo cambio del esquema debiera basarse en una evidencia. Eso significa un estudio, un ensayo como se había hecho en el año 99-2000. Entonces, esta es una síntesis de lo que se hizo. Entre el 92 y el 97 en realidad habían estudios de corte que más eran observaciones clínicas. Se hicieron los estudios ya con el protocolo estándar, se definió la política en este periodo y se estableció un sistema de vigilancia, ¿no? Y esto increíblemente está vigente hasta el 2018. Hasta el momento este esquema de terapia combinada mefloquina artesonato sigue siendo el que usa el Ministerio de Salud para el falciparum, y la cloroquina y primaquina sigue siendo para el Vivax. ¿Y qué
¿qué consecuencia ha tenido esta definición de políticas? Como hemos visto en un mapa anterior, el AMI, que es una iniciativa de lucha contra la malaria de la OPS, dio 10 millones de dólares para hacer lo mismo en los otros países de las Américas, porque los mosquitos no tienen fronteras. Entonces se empezó con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, luego con Brasil, y eso fue también un aporte que derivó de esta definición de políticas acá en Perú. En el número actual de la revista ustedes verán de que hay un artículo que el autor principal es el doctor Salomón Durán, que creo que es un reconocimiento que quiero hacer de él, porque creo que es el que más sabe de terapia antimalárica en nuestro país, y él ahora, para suerte nuestra, trabaja para el Instituto Nacional de Salud en Iquitos. Y lo que se plantea en esta publicación es que hay que buscar tratamientos que sean muy simples y que la adherencia sea alta para poder tentar la eliminación de una enfermedad, en este caso de la malaria, ¿no? Y acá tenemos diferentes esquemas según los periodos, al comienzo monoterapia, después ya terapia combinada. ¿Y cuál ha sido el impacto de esto en el caso de Piura y Tumbes, ¿no? Entonces, Loreto siempre hemos tenido casos y seguimos teniendo casos. Sin embargo, en Piura y en Tumbes esto se ha reducido de manera importante, ¿no? Y esto coincide con que se ha incluido en la primera línea del tratamiento del falciparum esta droga la sulfadoxina pirimetamina. Después también hubo algo que no he mencionado, de que había el tratamiento de la malaria por Vivax, era por 14 días la primaquina, y había un problema de adherencia, ¿no?, para eliminar los hipnozoitos. Entonces, eso se redujo también a través de un estudio a 7 días, se daba el doble de la dosis, pero en 7 días se mejoró la adherencia, y eso también ha contribuido a que haya una mejor adherencia en el caso del Vivax, ¿no? 3 minutos, doctor. Ok. Bueno, esto para mostrar de que la introducción del FANCIAR ha hecho de que en el caso de Piura, por ejemplo, esto coincide con el fenómeno del niño, y esto muestra que una terapia bastante simple, como el dar este medicamento en una sola dosis, reducía drásticamente el número de casos de falciparum. En este artículo lo que se pretende decir es que un tratamiento simple mejora la adherencia. Obviamente tiene que haber una sensibilidad del parásito para cumplir con este propósito, y si pensamos en la eliminación de la malaria, en este caso necesitamos esquemas terapéuticos que sean simples y con alta adherencia. Por otro lado, también es importante pensar en el diagnóstico. Actualmente en el INS se está desarrollando una prueba que es un PCR en tiempo real, que es un multiplex, que permite diagnosticar al mismo tiempo dengue, zika, chikungunya, leptospira y malaria, ¿no? Esto porque en la vida real los pacientes no vienen con un letrero que dice tengo dengue, malaria, chikungunya, vienen con fiebre, y en ese momento hay que tomar una decisión: le doy tratamiento para malaria o para leptospira o para dengue. Eso se está haciendo. En conclusión, en el año 2001 el Perú realizó una rotación de sus esquemas para el tratamiento de la malaria basado en evidencias. Se implementaba este esquema de tratamiento combinado para evitar la aparición de la resistencia. En el Perú se implementaba este sistema de vigilancia. Se ha estado haciendo cada 4 años en realidad estas evaluaciones clínicas para ver, y la última evaluación sigue mostrando que este esquema funciona. Entonces este esquema que se adoptó en el Perú en el 2001 sigue vigente, y es necesario continuar con la vigilancia de la resistencia, ¿no? Y otra cosa importante, que anoche en una reunión de salud también se tocaba este tema de la investigación, cuál es el impacto de las investigaciones en la definición de políticas. Y una cosa que creo importante debemos retomar es el trabajo colaborativo y en redes bajo objetivos comunes. Entonces,
este cambio en la política de medicamentos antimaláricos, que hasta el momento es vigente casi por 18 años, ha tenido la participación del Ministerio de Salud a través de diferentes direcciones. Había un proyecto de promedio, estuvo USAID en el financiamiento, estuvo la Marina Americana también, y acá debiéramos destacar la presencia del doctor Trenton Rubus del CDC, que coincidentemente estaba, más que como NAMBRO, estaba como CDC de Estados Unidos, la OPS-OMS, y cómo es que cuando tenemos y nos planteamos objetivos comunes, sí podemos lograr cosas importantes, como en este caso determinar una política de medicamentos antimaláricos que hasta ahora persiste a pesar de que han pasado ya 18 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabezas. Quiero decir a la concurrencia y sobre todo a los expositores que el doctor Cabezas ha sido el coordinador del tema de esta publicación en la revista, y en esa condición, y como miembro no solamente de la Academia de Políticas Académicos, también y es miembro del instituto y es el editor general de la revista, a él hay que dirigirle los resúmenes de las publicaciones que van a hacer los diferentes expositores en forma más o menos concreta, y para eso, como les dije, está siendo grabada, ya siendo firmada todas las intervenciones, pero requerimos después un texto impreso más reducido como para poder publicar oportunamente.